Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a otro programa más de Letras Contadas en Radio Top Music. Radio Top Music 5.2 con la sede central en Colombia. Para mí es un auténtico placer hoy tener aquí a un escritor como Damián Patón, que nos viene a presentar su novela El trópico y el fuego. Pero antes de empezar, como suele ser tradición en todos los programas, quiero mandarles un afectuoso saludo y darles las gracias por estar aquí, que hacen posible que yo pueda estar emitiendo ahora mismo y pueda entrevistar a alguien como a Damián, a los dueños y fundadores y a las musas oscuras de Radio Top Music 5.2, a Mónica, Rosemary, Pablo Manrique y María Carrillo, a Seyhan Josep, titular de la emisora, y al director general, Willy Delgado. Como ya he comentado, hoy tenemos como artista invitado Damián Patón para presentar su novela El trópico y el fuego. Y antes de proceder a pasarle el micrófono para que nos salude y comente alguna cosa a la audiencia y luego ir con la pertinente ronda de preguntas, quiero leeros la sinopsis del libro en cuestión para que os situéis un poco en la historia. Moisés Clavijo viaja a La Habana por segunda vez, asqueado del mundo que lo rodea en Barcelona, su ciudad natal. Cansado de la hipocresía y el consumismo, intenta encontrar un ambiente donde se sienta en su sitio para poder escribir su libro. Allí conoce a Iker, un vasco que formará una parte fundamental en la estancia de Moisés en Cuba, y a Karim, un travesti que guarda grandes secretos sobre su amigo del norte. Al mismo tiempo, Javier Terré, un importante juez de la Fiscalía de Menores, engañando a su esposa, cree que va por trabajo, pero en realidad es arrastrado por uno de sus compañeros, Ernest, para disfrutar profundamente del sexo y la corrupción cubana. Algo que a Terre no le convence hasta que se enamora de una jovencita de 16 años que ejerce la prostitución. Pues esta es la sinopsis del Trópico y el Fuego, que como bien me explica, sucede en La Habana. Y ahora pues le cedo la palabra a Damián Patón para que salude y se presente y diga lo que pueda un poco. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estamos? Estupendamente, aquí con el sol de la tarde de mayo aquí en Barcelona. Muy bien. ¿Qué puedo decir respecto a todo el argumento de la novela? Pues que es un argumento real y que fue escrita en el momento en el que yo me sentía así, hace ya tanto tiempo que ya prefiero no acordarme, en el 2004, y que me da la impresión de que no han cambiado muchas las cosas. O sea, ¿qué le vamos a hacer? O sea, lo bueno del consumismo es que te alegra dándote cosas, pero no te da el verdadero elemento espiritual. Y esa es en base a toda la historia, donde todos los personajes buscan amor, pero sin materialismo. Bueno, es una profunda reflexión de la que hablas a lo largo de la historia en el libro y además como filosofía de vida. Yo lo que te quería preguntar, lo primero, que me parece una pregunta interesante, ¿no? Es ¿qué es lo que te impulsó a escribir esta novela? ¿De dónde surge esa necesidad? A ver, hola, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se nos ha colgado? Hola, aquí, que habíamos... Hola, Damián, bienvenido de nuevo. Bueno, cosas del directo. Damián, a ver, que vuelve a reformular. No pasa nada. Vamos a ver si podemos arreglar este directo un tanto fallido. Son cosas de la radio. Atención, no pasa nada. Vamos a intentarlo de nuevo. Damián, la pregunta que te había hecho. ¿Qué es lo que te impulsó a escribir esta novela? ¿De dónde surge esa necesidad? bueno, antes, perdón que decía lo de la grabación, antes, bueno, supongo que se había oído porque yo lo he oído, pero lo que me impulsó a escribir esta novela, lo que me impulsó a escribir esta novela es una crítica contra todo el materialismo y la falta de comunicación entre las personas, sobre todo en lo que se llama el primer mundo, donde la mayoría de las personas tienen muchas cosas para consumir, llenan su tiempo para consumir, organizan las cosas para consumir, hay un nivel de vida, entre comillas, aceptable, pero no hay justicia social.
Supongo que en Colombia me entenderán muy bien cuando digo todo este tipo de cosas, pero no hay calor humano, o sea, o el calor humano falla constantemente, donde el calor humano se convierte en una anomalía y donde acercarte al otro se convierte en una agresión. Esto sería una de las claves de la novela, que son las claves de la vida cotidiana, y donde los personajes buscan amor de una manera espuria, de una manera a veces sucia o de una manera espiritual. Y se van a Cuba, que es un lugar que está totalmente arrasado y destrozado por un sistema que ha entrado en fallida, porque siempre ha dependido de otros poderosos, y en medio de toda esa miseria buscan el amor espiritual, o el amor sexual, o el turismo sexual. Esa sería un poco, en base, en resumidas cuentas, la historia, donde bueno, destacan unos personajes determinados que tienen unos problemas de convivencia y de supervivencia en la isla, concretamente en la ciudad de La Habana. Esta sería la historia. Yo supongo que muchos colombianos podrán comprenderme en eso, no sé, me imagino, espero no ofender a nadie, porque, claro, yo no he estado nunca en Colombia, pero me imagino que la cosa tampoco difiere mucho. Aquí también, aquí también en Barcelona, no sé si en Zaragoza, España, no México, porque hay otro Zaragoza por ahí en México, las cosas van así también, ¿no? Pero aquí hay lugares donde hay mucho dinero, mucho lujo, mucho consumismo y otros lugares donde la gente vive hacinada como animales y donde las ratas a veces tienen más derechos y los perros también que las personas. Claro, eso es una situación preocupante que, por desgracia, sigue pasando hoy en día en el mundo, ¿no? En este caso has escogido el escenario de La Habana, pero hay muchísimos sitios donde situaciones donde el ser humano sigue, por decirlo así, en semi-esclavitud o niños trabajando por un sueldo ínfimo en algunas multinacionales, etc., etc., ¿no? Entonces, claro, el mundo sigue estando muy mal, aunque algunas cosas vayan mejorando, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Damián, pero es verdad que sobre todo, ¿no? Donde más le metes ahí en la historia, donde más profundizas, ¿no? Es en el tema de la sexualidad, pero claro, como mezclada, ¿no? Con el concepto del amor. Parece que van allí buscando el amor, porque algunos de los personajes que hay, ¿no? en tu novela se enamoran de verdad bueno, con esto no creo que desvelen parte de la subtrama de amor, no creo que nos afecte, ¿no? Si me permite. Entonces, yo lo que siento, ¿no? En la historia es que ellos creen que aman, ¿no? Y que aman desde esa manera, ¿no? Cuando hay pues dinero por el medio, corrupción, prostitución infantil, etc., etc., ¿no? Entonces, claro, hay una mezcla entre lo que para algunos de los personajes es el amor, el cariño y el poder económico, ¿no? Y la necesidad de la otra parte de que por dinero son capaces de dejarse hacer cualquier cosa, claro, que genera un ambiente desolador, ¿no? Triste, pero a la vez es real, porque estas cosas siguen pasando, ¿no? Sigue sucediendo. Entonces, no sé qué opinas al respecto de lo que he contado yo, pero la historia es tuya, lógicamente. Sí, no, pero totalmente, lo has pillado de cabo a rabo. Lo que pasa es que, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que la miseria produce desesperación y la desesperación produce fantasmas y necesidades que son reales en la medida en que tienes que comer y tienes que subsistir. Y entonces muchas personas en esas circunstancias buscan en medio de esa desesperación a unos fantasmas que no existen. Pero claro, tienen que sobrevivir. Y el amor y la sexualidad ahí están todos mezclados porque lo que manda en el fondo es el poder y el dinero. Entonces, los poderosos nunca se van a casar con los humildes, porque los poderosos necesitan a los humildes. Los exprimen en el 90%, no demasiado, no más allá, por si acaso no vaya a ser que la cosa se desmadre y se reboten. Y entonces, para rebotar se necesitan más poder. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que lugares como Cuba, pero en todas partes, en una situación de guerra o de posguerra, las mujeres tienen que utilizar el sexo para sobrevivir o matar. Los hombres tienen que defenderse para que no les maten y matan a otros hombres, cada vez hacen lo mismo. Entonces, es esa la historia. Entonces, hay personajes que son híbridos porque están atrapados no solo en las circunstancias, sino en sí mismos, en su identificación consigo mismos y con la realidad que les envuelve. Tanto los que vienen de lo que se llama el primer mundo como los que están ahí, en lo que llaman ellos el tercer mundo. Entonces, los sistemas políticos lo que han establecido es
élites. Y las élites lo que hacen es imponer una idea. Y el que no se casa con esa idea ya sabe lo que pasa. O sea, le vamos a zurrar la banana y que se quede listo, ¿no? Aparte de todo eso, hablando de toda la historia esta, aprovecho para decir que aparte que yo me he leído un libro que se titula Ojalá, que habla de muchas más cosas y que habla de una... lo escribió Xavi Guimerá, y esto lo digo como homenaje porque tengo que decirlo, que no voy a estar solo hablando de lo que es, como si yo fuera... No, aquí todos tenemos un valor, tenemos nuestro valor. Entonces, por ejemplo, en el libro de Xavi Guimerá, donde Ojalá, se habla de una espiritualidad y de una necesidad de amor en la reafirmación de los adolescentes y de unos adultos. Entonces, se establece una conexión con un mundo que a la vez está dentro de un mundo psiquiátrico, y no voy a explicar más porque si lo explico todo ya no tiene... Y cada uno se conecta en su fantasía y se inventa. Donde los locos, entre comillas, para no revelarlo eso, porque no es de todo así, inventan una razón en un mundo real, y donde los cuerdos inventan una razón en un mundo irreal. En el fondo siempre es el mismo mensaje. Recomiendo a cualquiera que lea el libro, sobre todo a adolescentes, Ojalá, de Xavier Mirá, editado por Alféizar, editorial Alféizar. Mi libro está autoeditado, o sea, que lo tuve que autoeditar porque el primer mundo no acepta lo que yo he escrito sobre Bueno, me vais a tener que perdonar, pero y en el tercer mundo, cuando estuve esto, me vais a tener que perdonar porque, claro, me he pillado por sorpresa aquí, pero compañeros, a ver, Damián. es que los dos somos escritores y yo me he leído tu libro y también hablo de tu libro, pero hago una conexión de ambos libros. Y yo no voy a estar solo, no puedo estar solo porque no me parece justo estar solo hablando de determinadas cosas, lo demás, no, lo demás también. Porque yo sí que en ese aspecto soy, no sé si comunista, pero sí soy compañero y no voy solo por mi ego, ¿me entiendes? Entonces ya me he perdido y ya está. O sea, en Cuba el libro se envió primero fue editado en una edición tradicional, que no me lo distribuyeron, porque no se lo tomaron en ser los editores, así de claro. Esa sería sucintamente la realidad. Y en Cuba se enviaron algunos ejemplares. Y me comunicaron que los cogieron y los tiraron o nunca les llegó a su destinatario. Esto lo dejo claro porque me gasté un dinero para enviarlo para que lo leyeran. O sea que... Vamos a hacer un inciso, Sí, si me permites, Damián, ahora déjame hablar un poco, aunque eres el perdona, artista. Y simplemente lo primero, agradecer pues estas cosas que te da la vida, ¿no? Que yo vengo aquí a entrevistar y hablan de mi obra, lo cual, bueno, pues muchas gracias por hablar de mi novela, gracias por habértela leído y desde luego sí que es verdad que en este caso nos puede servir para encontrar una conexión, ¿no? Donde que la raza humana, la humanidad en sí misma busca el afecto, el cariño, el sexo, esa complicidad que a veces, pues en la visión del mundo que tengan unos determinados personajes, pues es triste, extraña y hasta peligrosa, ¿no? Lo podríamos dejar ahí un poco, pero yo vuelvo a insistir, porque si tú no tienes ego, yo también intento que baje lo más posible y quiero hablar de tu novela, que pasó el sentido, que es El Trópico y el Fuego, y vamos a hacerlo bien, aunque esto no parezca peloteo. Entonces, ¿qué pero pasa? no es peloteo, ¿eh? No, digo que no quiero que parezca peloteo por mi parte, no. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, ya me vas contestando preguntas sin hacer, ¿no? Desde luego, claro, me cuentas que esto lo sacaste en el 2000, lo escribiste en el 2004, si no tengo mala información, ¿no? La novela. Sí. Entonces, claro, la editaste una primera vez con una editorial X, vamos a dejarlo ahí para no enemistarnos con nadie más, gracias, por favor, hoy. Y fue un auténtico caos porque no llegó a su destino y lo que en Cuba tú tenías intención de que llegara aquí, lógicamente, porque como se transcurre ahí en el escenario, pues era una manera de hacer llegar, ¿no? esa crítica social, que al fin y al cabo es lo que estás haciendo con la novela. Y al final, visto que la cosa no funcionó bien, decidiste autoeditarlo por Amazon, que ya que estoy aquí, os recomiendo que la podéis conseguir, el Trópico y el Fuego de Damián Patón. Está editada en digital y en físico, accesible por Amazon. Es cortita, ¿vale? Tiene 147 páginas en formato A5, ¿vale? Y bueno, es una visión distinta de lo que estamos acostumbrados ahora, tal vez, como
yo lo lanzo ahí, ¿no? Y me incluyo, para que nadie pueda decir que estoy atacando a alguien en concreto, que no es mi intención, ni muchísimo menos. Aquí lo que intento yo con De Letras Contadas es difundir la pasión por la literatura y acercar a los autores que vienen a lo máximo de gente posible y además dar algún consejo sobre la capacidad de creación y el mundillo creativo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Estamos acostumbrados, por ejemplo, a una película que nos entretenga, o una serie que nos distraiga, o a un libro que se lea porque hay un romance y así ya no pensamos, ¿no? Y eso es un tipo de literatura, un tipo de creación que desde luego para mí yo me quito el sombrero porque merece un respeto y merece saber hacer bien las cosas y todos en algún momento recurrimos a esa distracción porque es necesaria, ¿no? A veces para olvidarnos de nuestras penurias, otras porque nos ayuda a desconectar del trabajo, etc., etc., ¿no? Pero en El Trópico y el Fuego, nuestros personajes se parecen más a la vida real que otra cosa, aunque hay un travesti, un vasco que en el fondo lo que siente es que es homosexual y lo lleva muy mal, porque claro, juega con el estereotipo de machote y entonces hay un conflicto interno, prostitución infantil, abuso de poder, sobre todo porque uno de los personajes que va es un juez. Entonces, claro, no es una novela para leer ahí que dices, a ver si me distraigo y paso el rato. No, yo pienso que es una novela para reflexionar, para profundizar en el ser humano, en la malicia que hay en algunos seres, ¿no? Y con esto yo no estoy diciendo que la gente repitiera las mismas situaciones, pero sí hablas de la corrupción, ¿no? de personas corrompidas por el poder. A lo mejor en España, ¿no? Desarrollaban una situación de vida más corriente, pero van a La Habana y anchas Castilla, hay dinero por el medio y me puedo permitir cualquier cosa. Entonces yo creo que esto es un punto interesante de hablar sobre tu novela El Trópico y el Fuego, que eso es una forma de hacernos pensar, de hacernos reflexionar, de volver a ver la sociedad como está, como bien tú has dicho, ¿no? La escribí en 2004 y hay cosas que siguen igual. Y eso es para asustarse, literalmente. Entonces, bueno, yo quería lanzar toda esta verborrea colocando tu novela para mí en la posición que toca y en la altura que necesita, que es una novela corta, intensa, que nos va a ayudar a reflexionar, encima asequible, que está en Amazon a un precio que como no tengo muy claro si podemos decir el precio por aquí, pues yo lo dejo así, pero vamos, está muy bien de precio, ¿vale? Y muy accesible prácticamente para todo el mundo, hasta en formato digital. Y yo les recomiendo que la lean para reflexionar, para profundizar y para ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? No pretendo hacer una demagogia, pero sí que despertemos un poco, que hay cosas que se pueden cambiar y con suerte espero que esta novela ayude. Después de este inciso, que igual ha sido un poco más largo de lo esperado, retomamos la conversación con Damián y ahora te voy a hacer una pregunta un tanto distinta tal vez, ¿no? O jugando, parafraseando con el título de tu novela, ¿no? Que, si tú crees que el elemento fuego de la tierra, que hay aire, viento, tierra y fuego, ¿vale? Los 4 elementos que hay en la tierra, si ese elemento fuego es un estado de la materia capaz de cambiarlo todo. Quiero decir con esto que a veces habría que arrasar con algunas cosas, habría que quemar sin prenderle fuego a nadie. Quiero decir, usar esa transformación, es posible que haya una transformación en el humano que cambie, que modifique, aunque desde el 2004 hasta ahora a lo mejor si hay cosas que están igual no se ha notado. ¿Qué piensas al respecto, Damián? Bueno, a ver, el fuego lo descubrió el ser humano para poder cocinar y tal, y le ayudó a digerirse más. El fuego es un elemento purificador, se utiliza en ritos y tal, y el fuego también se utiliza para destruir, para quemar. Por ejemplo, en la novela de Fahrenheit se utilizaba el fuego, en la novela de Ray Bradbury se utilizaba el fuego para destruir los libros, y solo estaba la imagen, como ocurre ahora. Fue esa novela que se anticipó también a estas cosas, a los auriculares y a la música, así y tal y tal. Entonces, a ver, lo que ocurre es que el ser humano, el fuego es purificador y a la vez es liberador, y el fuego son las pasiones. El trópico es la naturaleza y el fuego son las pasiones. El trópico siempre mantiene, por lo menos donde yo he estado, donde yo estuve, una temperatura determinada, la selva,
tiene una energía determinada, ¿no? Una energía que te hace sentirte vivo, vibrante. Por lo menos eso es lo que yo experimenté. Entonces el fuego sirve para destruir o para consumir. O para construir. Entonces al ser humano le ocurre, es que esto es hacer filosofía, pero bueno, al ser humano le ocurre esto, somos esclavos de la verdad liberados por la mentira. O sea, sabemos cuáles son las cosas, cuáles unas determinadas verdades, pero necesitamos unas mentiras, tú lo has dicho. Es que, claro, tiene mérito también hacer algo que te pueda distraer, te pueda hacer reír, pero no significa que sea superficial. No, claro, claro. Eso es lo que quería yo aclarar también. Sí, gracias. Exacto. Entonces el ser humano, es que para mí, es que yo soy pesimista, ¿no? Pero bueno, yo o me considero un realista pesimista. Bueno, en realidad si eres realista te vuelves pesimista, te pongas como, se ponga uno como se ponga. Lo que ocurre es que el mundo para mí funciona siempre por la gente buena. Pero la gente buena tiene a veces que traicionar sus buenas intenciones para salir adelante. Entonces, si tú vas a currar y te están fastidiando todo el tiempo, te pagan un mal sueldo, sufres acoso laboral. Si tú vas a currar y apenas ganas dinero, si tú vas a currar, como puede ocurrir en Latinoamérica, como ocurre en España, y no sales adelante, no puedes ahorrar, a veces los traidores han sido buenos para la humanidad, no los grandes asesinos. Entonces el ser humano, las personas normales y corrientes como todos nosotros, pues tenemos que salir adelante y buscar medios, a veces para vivir. Entonces el fuego es eso, a veces de destruir y quemar, que no se puede ser tan bueno ni tan bondadoso, porque te van a dar la hostia, pero como se dice, la bufetada te la van a dar que te va a quedar tieso. O sea, y si no pones una distancia, pues prepárate. No puedes ir por la vida abrazando a la gente porque es que, vamos, te van a pegar dos puñaladas, te van a dar una paliza. Entonces uno tiene que saber medir lo que siente. Y el fuego, como no lo regules, no te quemas. El que juega con fuego se quema. Y de eso sí tratar, no voy a revelar más cosas porque si no voy a explicar aquí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que quedan las emociones y las emociones son caballos libres. No son caballos de vapor, son caballos libres, desbocados, que como no las tomes, te toman ellas a ti. Entonces, como el que se mete por la vena, el que se mete por aquí, el que se mete por allá, o el que se da por aquí el trinqui. La humanidad, eso es siempre. Se tiene que pegar la gran hostia para volver a comenzar. Incluso yo me imagino que hasta los extraterrestres sentirán algo de eso también, ¿eh? Si es que venimos de por ahí. Bueno, ahora después de una filosofía totalmente terrenal, donde el fuego cobra una interesante posición en el ser humano, arrastrado por sus propias emociones, Damián Patón igual nos plantea aquí como primicia el trópico, el fuego y los extraterrestres, que sería una posible continuación de su historia, bromas aparte. Pero es verdad que, bueno, ahí como filosofía y como reflexión, pues no está mal. No está mal también darle un toque de humor a la seriedad que estaba tomando esta entrevista, porque, bueno, tampoco pretendemos aquí es verdad, eso. Que nos deprima, pero sí que es una visión que tú has contado, que desde luego yo creo que has dejado bien claro que es tu visión del mundo, ¿no? Porque es verdad que los personajes que tienes en tu historia, en tu novela, son infelices, están mal y encima son pesimistas. O sea que, claro, de alguna manera, con todo el cariño del mundo, no quiero decir que tú estés viviendo esa situación emocional en este instante de tu vida, ni mucho menos, ni ahí quiero entrar porque eso forma parte de la forma de vivir y sentir de cada uno, y aquí venimos a hablar de literatura, ¿no? O de tu libro, como diría el Paco Umbral, pues bueno, algo así. Entonces, simplemente es verdad que esa forma de sentir y de ver y esa filosofía que tienes existencial, claro, se plasma en tu historia dando una visión pues de tristeza, de desamparo, de desasosiego, ¿no? Porque hasta los personajes que van a La Habana con intención de buscar algo mejor o de evadirse de sus problemas y tal, también pasan una serie de situaciones que eso no significa que estén bien viviéndolas. O sea, quiere decir que yo creo que va más allá. La Habana es un escenario que has escogido que va muy bien para todo lo que sucede, ¿no? En cuanto a la pobreza, en cuanto al tráfico de prostitución, etc., etc., va muy bien, le ayuda mucho a la historia, lógicamente, seguramente por eso lo escogiste, pero los otros personajes, el País Vasco, de Madrid, de tal, están mal en Madrid, están mal en el País Vasco y siguen estando mal allí. O sea, es que, claro,
en el fondo es una situación que dices, Dios mío, ¿no? ¿Qué le está pasando a la humanidad, ¿no? No sé si querías añadir algo, dime. Sí, porque cada uno se lleva sus conflictos. Exactamente. Entonces tú te vas a tu casa a que has discutido con quien sea y te vas al barrio enfrente y como no te regules, ya solo falta cualquier cosa, una chispa para que te pongas a discutir, si no sabes diferenciar. No, Exactamente. no, no, pero no, el problema no es que, sí, bueno, son infelices, pero porque quieren ser felices. No sé, a ver, que no es tan negativa la novela, no quiero decir que tampoco es, No, pero no, no, son infelices porque quieren ser felices y porque creen que la felicidad es eso. Lo que pasa, hay dos personajes. exactamente. Y hay personajes femeninos, no hay personajes femeninos. La novela fue escrita, sí hay personajes femeninos. La novela fue escrita en 2004, cuando no estaba en boga lo del mundo trans y todo esto, ¿no? Aún no estaba Exactamente. muy en boga. Fue escrita en esa época. Entonces, no existen mujeres completas ni hombres completos. Si se ve en la novela, no existen. Y vamos camino de eso. Entonces, existen personas puras, atrapadas en un determinado cuerpo. A veces hay un personaje que, bueno, que tiene el cerebro masculino en un cuerpo femenino y a la inversa, ¿no? Entonces, claro, ellos buscan pues, ser lo que su cerebro es, lo que les dice su cerebro. Y luego hay dos personajes, uno que busca la espiritualidad en medio de la miseria, que ya tiene narices en la cosa, saliendo de un sitio con mucho consumismo, que ya tiene narices en la cosa, porque tiene narices, y otro busca perpetuar su poder, etcétera, etcétera, porque no voy a explicarlo, porque, o sea, esa es la cuestión, pero es que todos quieren ser felices. Lo que pasa es que felices para lo que a ellos les conviene, porque la felicidad es compromiso y la felicidad no es una cosa, no dura, ¿sabes? O sea, por eso hay mucha gente que se engancha a las drogas o al alcohol, no dura siempre, o al ego o a la fama, ese tipo de cosas. También quiero anunciar aquí que yo ya me despido mucho, como crítica del mundo, buscar editores y este tipo de cosas, el mundo literario, porque ya estoy cansado. Soy un poco como mi personaje, ¿no? Entonces he decidido encaminarme a mi propia interioridad y espiritualidad. El que me quiera leer, que me lea, y el que no me quiera leer, pues que no me lea. O sea, no voy a buscar a nadie más ni a nada más. Eso ya es una crítica a todo esto. Y decir que el libro está en el digital, como tú has dicho, con 2,99 euros en Europa, con 40 Pero Damián, un euros en momento. papel. No Perdóname te he escuchado. No te he sí, escuchado. perdóname que te interrumpa porque hay algún problema de conexión, bueno, cosas que pasan en los directos, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, yo he perdido, al menos yo te he perdido, no sé si al final esto solo me ha pasado a mí, pero como te he perdido, pues me gustaría que lo repitieras porque estabas hablando y entonces mejor que termines de contar, ¿no? Estabas contando que te vas a despedir para interiorizar del mundo literario, como A para ver, darte a conocer como autor y lo que haga falta, porque quieres ahondar en tu propia espiritualidad. Entonces, ahora, no, si quieres seguir por ahí. no, es que no me queda otra, es que ya no, como nadie me hace caso, ¿para qué vamos a mentir? O sea, tampoco es una cuestión de ego, no, yo tengo 57 años y me he encontrado con muchos oportunistas. Estoy hablando también de mi novela, o sea, mi novela se habla de esto. Entonces, con muchos oportunistas y con mucho buitreo. Ya estoy harto y estoy cansado. Al que le interese, leer, que me lea, y al que no le interese, no. Yo he especificado que la novela está tanto en digital como en papel a un precio muy asequible y que eso no supone ningún tipo de problema. Entonces, a ver, yo no quiero sufrir más por un ego, ni tampoco he buscado ser famoso, ni este tipo de cosas, solamente un escritor reconocido, como cualquier artista reconocido, es como un actor que va a actuar en un escenario, interpreta a un personaje de Shakespeare, de Lope de Vega o de quien sea, pero es que no hay ningún espectador. Entonces he descubierto, claro, he descubierto que escribiendo yo, pues soy más feliz. El que quiera leer, bien, yo que no, no. Porque, a ver, no he logrado ganarme la vida con esto, pero bueno, esas etapas las he pasado. Entonces, cuando se busca el amor, lo que encuentras es mucho desamor. Bueno, yo, pese a que estás contando todo esto, y eso es una decisión personal, que estás en tu libre, claro, en tu libre albedrío para tomarla, y desde luego, pues por contando tu experiencia, ¿no? Que a veces aquí en De Letras Contadas suelo preguntarle, ¿no? A los autores que qué preferían, si editorial, si autopublicación, qué visión tenían del mundo tan de editorial y de todo esto. Y yo creo que, bueno, que tú lo has resumido ya
porque ya llevas mucho tiempo con esto dando muchas vueltas y bueno, digamos que o no ha coincidido el momento o el mensaje no ha sido en la época o lo que sea, porque al fin y al cabo estamos en un mundo extraño y complejo donde a veces pues uno se esfuerza y el camino te va para otro lado o lo que dices tú, ¿no? Pues eso, te sientes un poco como el actor que interpreta y luego no hay público. Y dice, bueno, oye, mira, ya no voy a buscar público. Si quieren ya me verán, ¿no? Pues entonces si quieren te pueden leer perfectamente, pueden encontrar tus obras, sobre todo en Amazon. Pero yo aún así me gustaría leer un trozo de tu novela, pues porque al menos la gente conozca tu estilo, tu forma. Entonces, no, lo que prefieras, o lo lees tú o lo leo yo, a mí me da igual. Bueno, Y es en que ese, tengo que... pues todo ya lo leo No, yo. no. Hemos entrado así, Gracias. sido totalmente improvisado. En el capítulo 14, no sé por qué, pero ahí ha salido. Dice, en una cantina, que más bien parecía un antro de mala muerte, el camarero negro, con espejuelos bailándole en el puente de la nariz chata, sirvió con abulia y acritud a Moisés Clavijo. Se respiraba cierta tensión en el local. El ventilador chirriaba y las aspas ventilaban escasamente. La negra maciza, sentada al fondo de una hamaca, bebía con parsimonia café cubano. Clavijo notó la comenzón del sexo a medida que la negra, agitando el abanico con motivos españoles, le sonreía. Sabía que por unos pocos dólares podría obtener su cuerpo. El teniente Osvaldo entró en la cantina, apoyándose en la barra. La policía conocía muy bien la actividad del antro, así que no dudó en lanzar amenazadoras miradas al turista apoltronado en el carcomido sillón. La negra desvió la mirada hacia las lunas de cristal. El teniente estaba de humor ese día. Necesitaba asustar al turista para sonsacarle dólares. Iker brotó de la luz diurna, afuera, en el meandro de la calle, penetrando en el antro. Su presencia desplazó la atención de Clavijo. Bueno, para mí es una manera, ¿no?, de explicar pues, el estilo que usas, ¿no?, para transmitir la forma y que ahí, pues el que quiera, ¿no?, y el que le apetezca apreciar tu talento como escritor, pues tiene una muestra totalmente gratuita y, bueno, y yo creo que si eso ya no engancha, pues ya no podemos hacer mucho más tampoco, lógicamente, ¿no? Es el libre albedrío de cada uno. Yo quería contribuir con esa parcela de la lectura para que al menos puedan conocer un poco la forma de cómo narras, cómo explicas los ambientes y a partir de ahí la decisión ya volvemos a repetir, es de cada uno. Desde luego sabemos que El Trópico del Fuego, de Damián Patón, está en Amazon, accesible fácilmente y si os apetece leerla, pues él estará encantado si le comentáis alguna cosa, alguna opinión constructiva, por favor, que negativas ya tenemos muchas en el mundo y no hace falta. Y bueno, yo con esto, pese a que igual esto no tiene tanto que ver con la novela, ¿no?, sino tiene que ver con es como Damián Patón como escritor, ¿no? Y como a mí me gusta en este programa, en De Letras Contadas, pues explicar un poco cómo funciona el mundo creativo de cara a la parte de escribir o cómo se construyen las estructuras internas de una novela, etc., pues con tu permiso te voy a hacer alguna pregunta para ver si esas preguntas, esas respuestas, todo en conjunto, pues a alguien que nos esté escuchando o que nos pueda ver en otro momento, en diferido o lo que sea, le ayude, le sirva de oportunidad, de opción para lanzarse a escribir y así pues aportar al mundo su visión sobre la vida, ¿no? Entonces, ¿usas algún método para crear tus personajes? ¿Cómo lo haces eso? ¿De dónde lo sacas? De la realidad misma. No, yo no planeo. El hiperrealismo de la calle o lo que sea, o la actitud, o una convivencia, o una circunstancia determinada, y de repente, pum, pum, lo hago. No planifico, no, generalmente no suelo planificar. Ahora supongo que planifico un poco más porque soy más viejo y más pellejo, pero sale todo de ahí. Son emociones muy intensas. Siempre ha sido así. En mi caso, no puedo decir otra cosa. No sé, yo no soy quien para dar lecciones a nadie, pero siempre hay que escribir, leer y escribir.
reposar, parar, desconectarse, volver a empezar, fluirse, todo ese tipo de cosas. No, no puedo decir, en ese aspecto no puedo decir nada más. Bueno, pero yo lo que te he preguntado era que nos dieras tu visión, tu forma, ¿no? Tu metodología. Y esa metodología es sentir una necesidad, ¿no? Notar unas emociones ahí dentro, algo que transmitir y de alguna manera te pones a escribir y van saliendo los personajes y la historia, si eso es lo que quieres decir. Sí, y disciplina. También he de tener mucha disciplina, porque hay que mantener cada día la historia. Sí, no, Si porque lo dejas durante mucho tiempo... no digo, Sí, dime. no digo que si lo dejas durante mucho tiempo la historia se queda por ahí y no se termina, lógicamente. Te enfrías y estás distraído con otras cosas. Bueno, pues entonces de momento nos quedamos que para basarse en los personajes, según Damián Patón, con acercarnos a la vida y tomar ejemplo de lo que nos sucede a nuestro alrededor es suficiente. Y para tener una constante y poder acabar creando una obra, hay que ser eso, constante, escribir todos los días cuando uno tiene una historia, hasta poderla terminar, porque entonces ya ese manuscrito se podrá trabajar. Esa es un poco tu forma o lo que te ha servido hasta el momento. Y Sí. dime, no sé si querías decir algo, Damián. No. He dicho que sí. Vale, bueno, pues entonces, ahora esto es una pregunta, en este caso, también sobre el tema de escribir, ¿no? Y es, ¿en qué momento, ¿no? Naces, creces, te reproduces, etc. ¿En qué momento sientes esa necesidad de escribir, de coger tu visión del mundo y transmitirla en palabras para contársela a los lectores, ¿no? ¿En qué momento sientes esa necesidad? Eso fue, eso fue cuando tenía 9 años, me cambié de barrio y me pusieron, bueno, entré en una nueva escuela bueno, me sentía muy tenso y me peleé con un nuevo compañero de la escuela donde, bueno, todos era un ambiente muy marginal y muy tirado. Y en ese momento, pues, de repente, por desesperación o por frustración, comencé a escribir. Lo he contado muchas veces, es la historia de un hombre que tenía 9 años. Se toma una pastilla, se hace fuerte y vuela a la luna. Claro, es una manera de escapar, ¿no? O sea, podría haber sido una mofeta espiritual, como un personaje de una novela que he leído, por ejemplo, Por ejemplo. en cierto modo, o una mofeta psicológica. Por ejemplo, tú me comprendes, ¿no? No sé si los oyentes lo comprenderán, pero entonces, a ver, esa fue la primera cosa. Luego fui escribiendo, bueno, leía mucho lo típico. Empecé a leer a Salgari, a Julio Verne, cómics, muchos cómics, Tarzán, este tipo de cosas, cine, todo un poco mezclado, ¿no? Todo un poco mezclado y bueno, era un juego que luego se convirtió en una forma de vida y me producía mucho placer. No tenía técnica y he ido aprendiendo a trompicones. Entonces, bueno, me purifica mucho escribir, me purifica mucho. A veces, si me siento encadenado, procuro no sentirme encadenado y no. Pero para mí escribir es una manera de construir aquello que no he podido fuera y de ir revisando la vida, ¿no? En cierto modo, la vida te dicta lo que tienes que escribir. En mi caso. Sí, claro, En claro, mi que caso. aquí, yo, bueno, yo me quedaría como titular de la noche, ¿no? Ir revisando la vida. Escribir es ir Sí, revisando sí. la vida. Eso me ha parecido Sí, de una profundidad magistral, porque claro, ya no es escribo para que me lean, escribo porque no sé qué, escribo para ir revisando la vida, ¿no? Y la vida es revisada por lo que ves a tu alrededor y a la vez tu propia vida, ¿no? Cuando la vas viviendo a la hora de escribirla y de transmitirla. Entonces a mí me sí. parece una gran filosofía existencial, ahí lo lanzo, es mi opinión, desde luego. Y bueno, si alguien se siente identificado con Damián Patón, pues ya sabéis de momento su forma, estar atento, tomar constancia de lo que hay alrededor para intentar escribirlo y plasmarlo y modificar lo que no nos gusta a través de la creatividad y al menos conllevar y revisar la vida de otra forma y a la vez ser constante, porque si no las historias terminarían inacabadas, inconclusas, lo cual eso es muy difícil, publicar algo que está sin terminar. Lógicamente ahí lo lanzo para los autores noveles, ser disciplinados, esforzaros, aunque por el medio sintáis que esto es, que no sepa dónde va, terminar la obra, acabarla y luego ya siempre con el manuscrito siempre se puede trabajar. Pero si no hay un final, solo hay un principio,
es un poco extraño y os hundiréis, ¿no? En ese abismo, tal vez en un abismo parecido a los que viven en el trópico y el fuego, con lo cual no os lo recomiendo, por favor, levantar un poco ese ánimo y seguir escribiendo, ¿vale? Bueno, yo creo que Damián pues, me sigue las bromas y eso es de agradecer. Otra preguntilla que tengo por aquí. Que aquí yo no paro de oírlo, ¿no? Esto que parece como es muy importante, sobre todo en el mundo editorial y sobre todo de cara a vender o a venderlo como un producto de consumo, ¿no? Porque al fin y al cabo pues va todo de la mano, ¿no? La creatividad y tal, pues va ahí y hay que consumirla y venderla para que funcione la maquinaria, ¿no? Entonces, la gente parece que está como muy acostumbrada a clasificar en género literario. Entonces, este es un género romántico, este es un género thriller, esto no. Entonces, tú mismo, ¿cómo clasificarías tus obras? ¿Las incluirías en algún género en concreto? ¿Es un multigénero? ¿Es tu visión de la existencia y ya está? ¿Qué me cuentas? Es un multigénero. Multigénero. Rápido, ¿no? Ya está. Es un multigénero, porque la vida es multigénero. Hay momentos de amor, momentos de desamor, momentos de novela negra, momentos de novela erótica, momentos de novela romántica. Es un multigénero, ¿me entiendes? O sea, que si no, no hay vuelta de hoja. O sea, hay días simpáticos y hay días que no lo son. O sea, ¿para qué te voy a contar? Igual es la respuesta más corta que me has dado en toda la entrevista, pero vale, me quedo. Aceptamos barco como animal acuático y me quedo con el multigénero, porque es verdad, yo creo que la palabra multigénero es un poco el comodín cuando es difícil definir, ¿no? Y yo lo lanzo ahí también y me parece una cosa interesante porque cuando uno, todo desde el respeto, desde luego yo quiero seguir hablando aquí desde Letras Contadas, es una opinión personal, en este caso creo que comparto con Damián, pero podríamos estar en desacuerdo y eso no pasa nada. Y con los oyentes, cada uno tendrá su conjetura, su visión de la vida, y yo no pretendo cambiar a nadie ni modificarla, pero a lo mejor sí, a lo mejor le sirve para ampliar una visión, ¿no? Y pues a mí eso me haría feliz, porque si uno ya piensa y lo consigue hacer, gracias a algo de lo que estamos contando hoy aquí, yo me iré a dormir más satisfecho hoy, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo este rollo que se vuelve a contar aquí por la emisora Radio Tom Music 5.2 en De Letras Contadas? Que cuando uno se encasilla en un tipo de género, ¿no? Dice, yo voy a hacer novela romántica y si hago novela romántica y sigo haciendo novela romántica, si en algún momento le apetece hacer otro género, ¿no? Parece que los seguidores, la gente que le lee, ¡ay! Igual desaparece todo el mundo ahí, igual, ¡ay! Vamos a temblar un poco, ¿no? Entonces conozco autores que cuando les apetece hacer otra cosa, usan un seudónimo. Entonces, yo no digo que eso esté bien ni mal, simplemente digo que tendríamos que aprender los humanos, ¿no? a adaptarnos a la flexibilidad que la propia vida nos invita constantemente, ¿no? Entonces, un propio autor que escribe novela romántica, en algún momento luego puede escribir un cuento infantil o un thriller, y eso no significa que no sepa desenvolverse en esas tesituras. Lo que pasa es que estamos como acostumbrados a estar encasillados en un tipo de género. Yo abro ahí esa veda para que todos seamos multiversantes y podamos avanzar en este proyecto de vida existencial con lo que consumimos, lo que leemos y lo que vemos, buscando alternativas distintas que nos abran la mente, nos expandan el corazón y que, bueno, y además nos puedan entretener y hacer reflexionar, ¿no? Entonces, apoyo el multigénero, bienvenido el multigénero a nuestras vidas. Yo también soy autor multigénero, que ya que estamos, pues me posiciono y lo dejo ahí, pero comprendo pues la necesidad de que haya gente que a lo mejor diga, no, yo es que me muevo en este género porque me siento cómodo y se me va bien. Nadie está obligando a nada, simplemente, sobre todo de cara a lo que nos dan, ¿no? A la información que recibimos. Buscar el cambio, buscar esa flexibilidad, que la tenemos todos y nos va seguro a liberar de nuestra propia jaula. Ahora te voy a hacer una pregunta también que tiene que ver, por curiosidad, ¿no? Esto es tal vez un poco más personal para que la gente pueda conocer al Damián persona, todo y que ya nos has contado tu filosofía de vida y existencial y bastante pronunciada, pero que es si has tenido alguna pasión en la vida, aparte de escribir, que por lo que sea no la has podido desarrollar y que nunca ha llegado a buen cauce, ¿no? Y si te ha quedado ahí una espinilla clavada y desde luego te apetece de compartir con nosotros, lógicamente, que no estás obligado.
Bueno, yo Oye, quería ser cantante, pero nunca. quería ser cantante. Yo, sí, pero es que no. Yo quería cantar como Serrat y tal, eso. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? No, no hay, no hay. No, de verdad, eso te lo digo en serio. También quise ser pintor, pero es que poco pintaba yo, no, no veía ahí, o sea, me sentía muy preso, o sea, no, las imágenes no son palabras, las palabras son imágenes, aunque los unos se alimentan del otro. No, de todas formas, a ver, aunque uno escriba un género, respondiendo un poco a lo que has dicho antes también, aunque uno escriba un género de novela negra, novela romántica, algo de novela negra en un género de romántica y a la inversa. Siempre hay múltiples historias que alimentan otras cosas. Por eso creo que es multigénero, porque como tú dices, que además es una expresión acertada, porque además la vida es multigénero. La muerte no, la muerte, una vez acabó la historia, a otra cosa, mariposa. O como dicen los budistas, la verdad no tiene forma. Bueno, desde luego hoy yo personalmente estoy disfrutando de esta entrevista porque no solo estamos conociendo a Damián como persona, como escritor que quiere avanzar, ¿no? Y que quiere haber intentado conseguir cumplir X sueños, que la vida pues, la ha llevado por un terreno en algunas ocasiones no satisfactorio. Él no se rinde, ha tomado una decisión, va a seguir escribiendo. El que quiera lo puede seguir, lo puede encontrar en redes y lo puede encontrar en Amazon, que seguramente es por donde volverá a publicar o lo irá colocando por allí, pero se va a bajar un poco de lo que es la promoción, de ir a los sitios y tal, porque está cansado y ha tomado la decisión de dejar toda su energía para transmitir los mensajes que queden ahí en los libros, ¿no? Pero desde luego hoy nos has brindado una experiencia filosófica, existencial, parafraseando a los budistas, que yo creo que bueno, pues puede quedar en el recuerdo como un testimonio muy interesante, distinto a lo que nos hemos encontrado aquí en De Letras Contadas. Y bueno, pues está bien buscar esa variedad y esa forma. Yo aprendo constantemente de todos los autores y autoras que venís aquí porque cada uno tiene su enseñanza, cada uno tiene su visión del mundo y desde luego pues está claro, a mi entender, que Damián Patón, con sus 57 años a sus espaldas, ya ha vivido lo suyo y por eso puede tener esta visión genérica, multiversal de la existencia humana y es lo que pretende transmitir en lo que escribe y hace. Así que yo desde aquí te agradezco ese testimonio, esa forma de contarlo con la naturalidad con la que escribes, ¿no? Y con la que lo transmites y ahí queda. Si esto sirve para más allá, yo me sentiré feliz de verdad y te lo digo de verdad, de todo corazón. Bueno, pese a que sé que no eres muy docto en querer parecer ejemplo para nadie, antes de casi finalizar, que ya nos quedan unos minutillos en el programa, sí que me gustaría que pudieras dar algún otro consejo para un autor novela. A ver si hay alguna otra autor o autora, desde luego, yo lo incluyo ahí en el multigénero, en el multiverso, en todo. ¿Algún otro consejo sobre tu experiencia que puedas pensar que les pueda ayudar, ¿no? A dar el paso, a dar el salto a escribir, a publicar, a moverse en este mundillo? Escribir y después no publicar, no preocuparse demasiado por editar, escribir primero lo que te da la gana. Si no cuela una novela al cajón, A ver, que has perdemos un poco. aprendido de que eso es ahí, no va por el camino. Sí. A ¿Se ver, me oye? ahora sí, que te perdíamos un poco. Estabas diciendo que escribir y si la novela no te ha gustado, la ponemos en el cajón y a seguir porque es un aprendizaje, ¿no? Sí, y no preocuparse demasiado por los editores, por su negocio, Volvemos a... claro. Entonces, Ahora, sí, repite. A ver, que volvemos a tener problemas de conexión, ya lo siento. A ver, inténtalo otra vez también. Hola. lo que escribir, no preocuparse demasiado por los editores. Cuando te toque estar encontrar un editor, se preocupa por su negocio, sobre todo por eso. Y después es que preocupa por lo suyo, y ahí está la dicotomía. Y bueno, aprender a navegar en el mundo editorial que está lleno de sátrapas y de gente buena y de gente mala, y aprender a
encajar los golpes y los fracasos, es que, y los éxitos también, claro, es que para ser famosa y hay que escribir, porque es artista, es escritor. Y entonces, bueno, pues a ver, estar en ese ambiente, si quieres hacerlo. Esa es mi opinión. Es deslucida, es agria, pero es la verdad. Bueno, esta desde luego es la opinión de Damián Batón sobre su experiencia. Claro, lógicamente no nos iba a contar una visión distinta si es la que ha vivido, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, yo me quedaría con que de momento lo más importante es escribir, seguir escribiendo y luego ir viendo, ¿no? No preocuparse a lo mejor si la novela no encuentra al editor adecuado o pueda surgir una estafa, porque hay muchas editoriales que estafan, o pueda surgir la cosa mal. Lo importante, sobre todo, es seguir avanzando, seguir luchando por vuestros sueños y no permitir rendiros, porque si uno tira la toalla cuando está empezando, entonces desde luego no llegará nunca a ningún lado. Así que es importante pues seguir y avanzar y aprender a respirar y a fluir con la vida para que pueda darnos lo que nos toca vivir, lo que nos toca aprender, ¿no? O sea, ser famoso o ser un don nadie o simplemente pues, que sea un ejercicio para uno mismo, para sanarse a sí mismo escribiendo eso. Desde luego el destino que se escribe a cada paso y a cada palabra, pues se lo irá dando a cada uno de la mejor manera que le toque o lo que le toque vivir, ¿no? Ahí en eso ya tampoco entramos nosotros, que no somos dioses ni todopoderosos, pero desde luego es la opinión y la visión que tienes tú, Damián, y que es lo que te había preguntado y es lo que me gusta que respondas y que puedas contarnos en De Letras Contadas. Ya estamos llegando al final de la entrevista de hoy con Damián Patón. Os recuerdo El Trópico y el Fuego, que la podéis encontrar en formato digital y en formato de papel en Amazon, a un precio bastante asequible, corta pero intensa, para profundizar y reflexionar sobre la vida, sobre la humanidad, y luego pues también tener en cuenta que se escribió en el 2004 y ya apuntaba maneras con todo lo que es pues, la homosexualidad, la sensación trans, todo esto que ahora parece que, con todo el cariño, no quiero decir que sea una moda, pero que parece como que ahora está más en boca porque por lo que sea socialmente en algunas redes o algo se ha podido permitir más difusión. Pero ya a Damián ya esos temas ya le preocupaban, ya le generaban la necesidad de escribirlos en 2004, ¿vale? Ahí lo dejo para que eso también pueda ser un motivo de querer acercarse y de querer profundizar de su visión y tal vez alguien pues, se pueda sentir identificado y eso es motivo de alegría, no por lo que le sucede al personaje, sino por ver que un personaje de ficción, ¿no? Encaja y empatiza con alguien de la realidad. Eso para mí me parece maravilloso y si lo conseguís con la novela de Damián, yo imagino que a ti también te lo parecerá, ¿no? Sí. En la novela está el mundo trans, está reflejado, pero quizás un poco a veces por necesidad o desesperación, porque claro, en las circunstancias en las que está, pero cuando naces con un cerebro masculino dentro de un cuerpo femenino o la inversa, se tiene que producir el conflicto por narices. O sea que, pero de todas formas es un canto al amor. Hay personajes que saben torear las circunstancias con mucha alegría en medio del dolor y saben construir puentes en medio de esa desesperación. Exactamente. Es una filosofía para hablar pues, de una visión del amor, aún así, aunque lo que pasa alrededor no nos convenza, ¿no? Ahí está en la novela y yo os insto a que la leáis y que podáis hablar con Damián cuando os apetezca y ahí estará disponible para responder ruedas y preguntas y desde luego pues para uno eso se expone también cuando escribe, así que bienvenido sea. Con esto llegamos al final hoy de Letras Contadas. Si quieres mandar algún saludo o algo, Damián, antes de finalizar. Sí, un saludo a todos los amigos colombianos, que espero que estéis bien, que lo del COVID no se haga duro. Y bueno, os animo, evidentemente, que os voy a decir, a leer mi novela y a descubrir los autores que no son mediáticos, que están fuera del circuito y que os van a dar una visión renovada y más pura de todas las circunstancias. Pues a todos los cubanos también y colombianos, que ya me estoy liando por colombianos y cubanos, y que todo sea leve en estas circunstancias que estamos viviendo, en este control que nos han impuesto y que le llaman pandemia, que existe, supongo que debe existir, pero que se han impuesto otras cosas. Leed y abrid los ojos. No queméis libros como en Fahrenheit 400 tal. Bueno, pues ahí queda la visión y el saludo
peculiar también de finalizar hoy de Damián, que ahí insta a la reflexión, cada uno que saque su opinión y su conjetura. Y con eso, pues nada, simplemente agradecer a todos los que nos habéis escuchado, los que nos vais a ver en YouTube y los que nos escucharéis en diferido. Muchas gracias por querer seguir los caminos de este aprendiz de locutor y de este escritor amateur que mezcla la pasión y el deseo en estas entrevistas y desde luego pues poder haber hoy escuchado y tomado nota de la vida y el aprendizaje que nos ha transmitido Damián Patón. Espero que haya sido de vuestro agrado y nada, con esto os digo que nos vemos la semana que viene. Muchos besos, un abrazo virtual porque de momento aún no nos dejan de otra forma y para mí ha sido un auténtico placer.